abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias. ¿Cómo estamos, Jaime? Se ha recibido la siguiente documentación. Oficio 725 de 1 de febrero del 2018 de la señora ministra subrogante de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual remite información sobre la Junta General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financop, celebrada el 29 de enero del 2018. Comunicación de la señora jefe de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, por el cual informa que en la sesión de hoy el diputado señor Marcos Espinosa reemplazará al diputado señor Carlos Abel Jarpa. La cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, se ha citado hoy día con objeto de discutir las conclusiones y propuestas de la comisión para que nosotros las podamos votar el día de mañana. Y también tenemos invitado a don Arturo Castillo, quien está aquí presente, y por lo que veo el exministro don Luis Felipe Céspedes se ha excusado de asistir, a pesar de que lo invitamos varias veces y sí, estaba afuera. Entonces nosotros entendimos que teníamos que reprogramar para contar con su asistencia, pero que lamentablemente no va a poder ser así. No sé si los señores diputados tienen algún punto sobre la cuenta. Sí, diputado. Gracias, presidente. No sé si podría dar, señor secretario, un resumen del oficio, digamos, de la información de la ministra subrogante, del tema de la sesión que celebró, digamos, la cooperativa. ¿En qué términos, digamos, se aprobó, digamos, lo que se había planteado, digamos, Si me permite muy brevemente, sí, porque el oficio es bien largo. Yo lo que conversé en su momento con la subsecretaria que me escribió para decirme que se había desarrollado esta Junta General de Socios, en la cual se habían aprobado los estados financieros tal como habían resultado en la transacción, es decir, indicando el daño patrimonial de 13.000 millones y que la reorganización se va a producir no solo por lo que dijo el tribunal, como nosotros conocimos acá, sino que también ahora la Junta se manifestó de acuerdo con dicha reorganización. Y entonces lo más importante que ella me manifestó en ese minuto es que estos estados financieros ya aprobados, reconociendo este daño patrimonial, fueron los que se van a entregar a el tribunal que decretó la reorganización, para que sea en el fondo ese balance el que haga la reorganización y no otro, exactamente, sea el documento base. Pero yo no leí completo el informe, solamente estos puntos que a mí me parecieron que eran los más centrales, se los pregunté en su momento a la subsecretaria. Entonces ambas cosas pasaron. Primero, que se aprobaron los estados financieros con este reconocimiento de este daño patrimonial de 13.000 millones y que se aprobó la reorganización también por parte de la Junta. Sobre puntos varios, ¿los señores diputados tienen algún comentario? ¿Diputado Enrique? ¿No? Bien, entonces, pasando a la orden del día, tenemos a don Arturo Castillo, que ya lo conocemos, ha venido también a exponer un par de veces acá. Entonces me gustaría que una vez terminada la presentación de don Arturo, obviamente podamos hacer las consultas que sean pertinentes, y podamos discutir brevemente sobre algunas de las propuestas de conclusiones, propuestas de conclusiones y propuestas de propuestas, que algunos hemos hecho llegar. Entiendo que también con algunos de nuestros asesores han estado conversando, esto con el objeto de que el día de mañana nosotros podamos sesionar y votar ese informe, dado que como nuestro periodo termina este día domingo, si es que no aprobamos el sábado, en verdad, sí, el día sábado, tiene razón, diputado, gracias. Sí, a las 23:59.
Dado que terminamos entonces ese día, si nosotros no aprobamos un informe, tendríamos que volver a hacer otra comisión investigadora. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros el día de mañana podamos aprobar un informe para esta comisión y que luego esta sea sancionada por el próximo Parlamento en la sala. Entonces, sin más, dejo la palabra a don Arturo Castillo, ya dando orden en la cuenta. ¿Ahí encendió? Ya. Señor presidente, honorables diputados y demás personas que nos acompañan, buenas tardes. Gracias por su presencia, sobre todo a quienes han asistido con gran frecuencia a estas sesiones y que para nosotros como ahorrante es importante. Tengo hecho una presentación que va a abordar y les agradecería su paciencia, ya que esta es la penúltima sesión formal antes de, como ha dicho el señor presidente, que se vaya al plenario o conclusiones, de que me permitan extenderme un poco, sobre todo dado que se da la coyuntura de que el ex ministro Céspedes no vino. Quisiera complementar, fuera de lo que está en mi presentación, lo que informaba el señor presidente respecto al acuerdo o transacción judicial a que se llegó y que derivó en estas tres condiciones para suspender el procedimiento de liquidación que había iniciado el DECOP en el 23º Juzgado de Letras de Santiago. ¿Por qué es importante? Porque tanto la subsecretaria como las demás autoridades del Ministerio de Economía en su momento hicieron hincapié en que todo lo que se había obrado según ellos y que era también según ellos lo único que les cabía hacer, vale decir, pedir la disolución de la cooperativa, era en beneficio de los socios y de los ahorrantes. Para mal del DECOP y del Consejo de Defensa del Estado, que tomó la representación de ellos, en esa causa sucesivamente sufrieron diversas derrotas. Y paralelamente la causa del 30º Juzgado de Letras, en la cual la cooperativa había solicitado el procedimiento concursal de reorganización de acuerdo a la nueva ley de insolvencia y emprendimiento, iba avanzando. Tal es así que para el momento en que las negociaciones que ellos llevaron con absoluta prescindencia de los verdaderos afectados, que éramos los ahorrantes y que eran también los socios de la cooperativa, pero sobre todo los ahorrantes, porque es nuestro dinero que se está perdiendo, se llevaron, como decía, sin ninguna participación nuestra. Y yo diría, y es la opinión generalizada de nosotros los ahorrantes, que con el único fin de evitarle un bochorno al Consejo de Defensa del Estado y a la autoridad económica, puesto que les habían echado para atrás al liquidador o al interventor que habían nombrado, se lo sacaron en forma bastante poco decorosa. La jueza lo calificó de muy mala calidad como en su labor. Y finalmente la causa estaba por fijarse los puntos de prueba, y eso significaba que en un plazo que podía durar 2 o 3 años se iba a llegar a una sentencia, luego a alguna apelación de cualquiera de las dos partes que no quedara conforme, eventualmente casación, y todo esto podía pasar un montón de tiempo. Eso lo sabía tanto el Consejo de Defensa del Estado como la cooperativa, como el Departamento de Cooperativas. Sin embargo, llegan a esta transacción en vísperas de que ya ex post populi que la Corte de Apelaciones va a fallar a favor de la reorganización. Y fallando la Corte de la reorganización en otro tribunal, perfectamente esa reorganización se podría haber hecho sin las condiciones draconianas que impuso el DECOP para dar por vencido totalmente a la cooperativa en esa transacción, en la cual los socios tuvieron que aceptar un aumento de capital que nadie sabe quién lo va a poner. O sea, miento, nos están obligando a nosotros los ahorrantes a poner esa plata si queremos que la cooperativa se organice, porque si no se tiene que liquidar. O sea, nos pusieron entre la espada y la pared, entre el Consejo de Defensa del Estado, la cooperativa y el Departamento de Cooperativas. Y como además este afán protector del Estado
se tradujo entre la fecha actual, o más bien diciembre de 2017, y el momento en que se pidió la disolución, en aumentar la pérdida de 13.000 a 18.000 millones, según dice la propia cooperativa en los estados financieros que ha presentado. Entonces nos están pidiendo que nosotros, los ahorrantes, de nuestros ahorros que están perdidos, hagamos la pérdida contable de pasar parte de nuestros ahorros a capital social, ya no por 13.000 millones como dice la cooperativa, sino que 18.000 millones. Significa olvidarnos de un 40% más o menos en promedio de nuestros ahorros. Por obra y gracia de la protección que el Departamento de Cooperativas dice que nos dio con estas medidas que tomó. O sea, la medida que tomó significó que en 6 meses la pérdida aumentó 5.000 millones de pesos. Esa es la protección que nos ha dado el Estado. Entonces, en eso consistió el aumento de capital que votaron los socios de la cooperativa, que no van a poner un 5, porque además, y es importante que ustedes, señores honorables diputados, tomen nota, la legislación que regula las cooperativas es pésima, pero sobre todo en las de ahorro y crédito, porque aquí se hacen negocios entre partes relacionadas, obligados por la ley. O sea, lo que no sería admisible en un banco o en otro tipo de entidad, aquí lo obliga la ley. La cooperativa solo le puede prestar plata a sus socios. Entonces va la persona a pedir un préstamo, seguramente ni se entera que lo hacen socio, le dicen: señor, ahí está el millón que pidió, las cuotas son tales, y dentro de esas cuotas esa persona que ni se entera está haciéndose socio de una cooperativa. Esa persona no va a ir a poner un 5 porque no se siente socio, ni dueño, ni nada. La subsecretaria y la jefa de DECOM hablaron acá demostrando un desconocimiento total de qué tipo de entidad son las cooperativas. Hablaron en su minuto de que se capitalizara como si aquí esta fuera una sociedad anónima en la que alguien puede poner una gran cantidad de capital. La propia ley limita que nadie puede tener más de un 10%. O sea, si yo pongo un 10%, además, aunque ponga un 10%, una persona, un voto. O sea, si yo pongo 1.000 millones de pesos, o como me va a tocar en este caso, si es que se capitaliza, pongo 40 millones de pesos, voy a tener el mismo poder de decisión que una persona que puso 10.000 pesos. ¿Cree que va a venir alguien, algún inversionista, a poner plata en una sociedad o en una cooperativa como esta, que ya está casi fallida y en la que no va a poder tener ningún control para poder resguardar sus intereses? Pero esta gente no sabe de qué se tratan las cooperativas. Entonces, hacía este preámbulo para complementar lo que el señor presidente le informó, pero en eso consistió la transacción que se hizo, para mi gusto, en forma espuria, en el 23º Juzgado de Tierra de Santiago. Y me permito entonces ahora llevarlos a la presentación que hice. Y que la he titulado, en realidad, como pregunta, si hay malversación en el Estado. Y me voy a explicar claramente por qué, en la medida que esto funcione. Según la subsecretaria, en esta instancia, no tenemos audio, al parecer, ¿no? ¿No? Qué lástima. Pero si no tenemos audio al computador, algo va a salir. Se acerca el micrófono. Miren, en realidad les voy a pedir, en beneficio del tiempo de ustedes y todo, es que ahora parece que no están dando. Y ahora nos fuimos a otra parte, parece.
salida de audífono o no? No, es el cargador. Pero no se escucha. Y está a tope. ¿Ahí está sonando? Ah, no. Sí, la verdad que les pido que hagan fe de lo que les voy a decir y después lo van a poder comprobar. Lo que la subsecretaria dijo en esta intervención es que esta fue una intervención que hizo en una de las últimas, sesiones, es que reconoce que no tenían la capacidad para hacer las fiscalizaciones y también reconocía que en realidad no era una excusa muy válida, según sus propias palabras, lo cual habla bien de ella en todo caso, pero el hecho es que no contarían con los recursos. El problema que hay es que la propia ley de cooperativas, en el artículo 111, señala que el departamento de cooperativas va a poder cobrarle a las cooperativas para que las fiscalicen. Y en el inciso final del artículo 111 dice claramente que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo fijará mediante decreto supremo los aranceles que las entidades de revisión podrán cobrar a las cooperativas por los informes que deban emitir y las actuaciones que éstas realicen en cumplimiento de sus funciones y los valores que el departamento podrá cobrar a los interesados por sus propias actuaciones. Vale decir, estamos hablando de que la ley establece un cobro por un servicio, no es un impuesto que vaya a platas, a rentas generales de la nación. Le dice, señores, ustedes van a vender el servicio de fiscalización y las cooperativas se lo van a pagar. ¿Y cómo se lo van a pagar? Se lo van a pagar de acuerdo a lo que se establezca en un decreto supremo, que es el decreto supremo 233 del año 2003. ¿Y qué establece este artículo, este decreto supremo en función de la ley? Que se fijan los siguientes valores para que el Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción podrá cobrar por concepto de las actuaciones de fiscalización y supervisión de las cooperativas. No está diciendo que van a cobrar para comprarle un auto al ministro o para pagar la cuenta del gas de algún hospital. Le están diciendo que van a cobrar y van a cobrar de acuerdo a este decreto para que tengan los fondos para fiscalizar. Y la subsecretaria dice que esos fondos no le llegan y que le llega una parte que la DIPRES graciosamente les entrega y que según la señora Natalia León, en otro video que posiblemente no vamos a poder escuchar, sitúa en un orden de un 40% más o menos de la plata que se recauda, según ella, por concepto de lo que pagan las cooperativas de importancia económica, y que ella también promedió en los últimos 3 años en alrededor de 500 millones anuales. Si fuera cierto eso, esa cifra, 500 millones anuales, si no me equivoco, 5 por 4, 20, son 200 millones al año, que igual les deberían alcanzar para fiscalizar, ¿no? Yo creo, por lo menos. Sí, por supuesto. Prenda el micrófono, por favor, diputado, para que quede registro. Gracias. ¿Cuál es el criterio bajo el cual el Departamento de Cooperativas señala cuáles son las cooperativas que van a ser fiscalizadas? Porque ahí en el decreto supremo no está eso determinado, definido. ¿Y cuánto tiempo o en cuánto tiempo es fiscalizada una cooperativa? Me explico. ¿Hay fiscalizaciones aleatorias o corresponde hacer una fiscalización una vez al año a una cooperativa? O sea, ¿quién define el criterio de fiscalización? Bueno, diputado, la verdad es que en realidad quienes estarían mejor llamados a contestar esa pregunta son
evidentemente los funcionarios que no han venido, entre ellos el señor Céspedes, que por tercera vez creo que no aparece. Voy a tratar de responderle yo. Según la ley no distingue, dice que todas las cooperativas estarán sujetas a la supervisión y fiscalización del DECOP. Por ahí en alguna parte que no recuerdo hablan de que incluso podrán haber planes anuales o semestrales de fiscalización. El criterio que sí hay es el de distinguir entre las cooperativas de importancia económica, creo que ese es el nombre que le dan, y las que no lo son. Y los criterios para hacer esa distinción, reconozco que no los manejo, pero entiendo que en todo caso todas las cooperativas de ahorro y crédito caen en esa condición, y de ellas las que tengan un patrimonio superior a las 300.000 unidades tributarias entran directamente a la supervisión, que entiendo que la hacen bien, de la SBIF. Y en el caso de la que caímos nosotros, que FINACOP está por debajo de ese límite, por lo tanto le correspondía la fiscalización y supervisión por parte del DECOP. Y entonces, vuelvo aquí por favor, dice que por las actuaciones de supervisión y fiscalización de las cooperativas de importancia económica, a que alude el inciso primero del artículo 132 bis de la ley, ese número en realidad cambió porque está citando la ley anterior de cooperativas, pero el decreto está vigente. Las que comprenderán la revisión extra situ en forma periódica y o in situ conforme al programa de inspección en terreno que elabore cada 2 años el departamento de cooperativa. Ahí está en parte lo que respondía. Estas entidades deberán enterar anualmente una cuota calculada sobre la base del activo del año inmediatamente anterior, según consten los balances de acuerdo a las sumas fijas y los factores contenidos en la siguiente tabla, que no lo reproduzco porque no viene al caso. Lo que sí es importante es que las de importancia económica pagan 2 veces al año, los 10 primeros días de enero, los 10 primeros días de julio, y las que no son de importancia económica pagan una sola cuota los 10 primeros días de junio de cada año. Al final me he ido transformando un poco en experto de este tema que no conocía. Seguimos con el Decreto Supremo 233. Por las actuaciones de supervisión general de las cooperativas que no son de importancia económica se comprenderá la revisión. Bueno, aquí, para no extenderme, aquí repite lo que le decía yo, que unos pagan un año y otros pagan 2 veces al año, ¿ya? Volvemos al artículo segundo del Decreto Supremo 233. Y vuelve a reiterar, ¿no es cierto?, que se paga en enero y en julio y eso. Y aquí esto es re importante, sumamente importante. Esto un poco lo hice como lo hace el FBI, borré los datos de las personas involucradas, pero este es el oficio ordinario con el cual el departamento de cooperativa le cobra a una cooperativa. ¿Qué le cobra? Le dice que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo 233, que es el que estamos revisando recién, corresponde el cobro de las actuaciones de fiscalización y supervisión que lleva a cabo el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, perteneciente a la cancelación de la cuota 1 del mes de enero de 2017, por lo tanto se solicita a ustedes el pago que se detalla a continuación a ser depositado en la cuenta corriente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño. No es cuenta RUT, número tanto del Banco de Estado, le ponen RUT para el caso de transferencia, dentro de los 10 días posteriores a la recepción de este oficio, el valor vigente de la UTM del día de pago. Que, como les digo, el año pasado, entre la cuota de enero y la de julio, en el caso de FINACOP, superó los 24 millones de pesos. Aquí hay otro anterior, o sea, desde 2003 que esto se está haciendo. Llevan 14 años cobrándose esto que se supone que no llega al Ministerio de Economía. Aquí hay otra anterior, 228 UTM. La UTM anda como alrededor de 60.000 pesos, un poco más o menos. Y aquí le contesta una cooperativa al departamento, al subdepartamento de finanzas de la Subsecretaría de Economía, y le dice que le adjunta el comprobante de depósito por concepto de pago de cuotas de supervisión según el siguiente detalle. O sea, aquí queda abrochado el acto jurídico. Yo te cobro para supervisarte,
y tú me pagas por esa supervisión. No es por otra cosa. No es plata para que vaya a la Tesorería General de la República, no es plata que vaya destinada a cualquier cosa. La ley dispone para qué es lo que es, y el decreto supremo que emana de esa ley lo refrenda. Aquí, en este video, que de nuevo va a quedar para la presentación, se la voy a dejar a la señora secretaria, y va a poder ponerlo a disposición de quienes lo quieran. Ella, la subsecretaria, menciona que la plata va al Tesoro Público, va a rentas generales, menciona que ellos se financian solo con la partida 2 o 3 de la DIPRES o algo por el estilo que yo no manejo, pero que está claro que insisten que este dinero que el Estado cobra para fiscalizar no se use para eso. Por lo menos ellos no la usan. Entonces el honorable diputado Velorio le preguntó sobre lo mismo ahí, y la señora León, sí. Y entonces aquí está lo que mencionaba adelante también la señora Natalia León, jefa del Departamento de Cooperativa. En este video dice que ellos se quedan solo con el 60% de las cooperativas grandes que pagan entre 400 a 500 millones mensuales, lo que mencionaba adelante. Hay otro tema adicional, y es que la ley dispone que si el propio Departamento de Cooperativas no es capaz por sus propios medios de hacer la fiscalización de las cooperativas, puede contratar organismos auxiliares, 4 organismos auxiliares. Empresas auditoras, empresas clasificadoras de riesgo, federaciones o confederaciones de cooperativas. Y aquí el artículo 3º del Decreto Supremo retoma lo que dice la ley y ratifica, no los voy a ratear, pero vuelve a decir que entonces van a pagar de acuerdo también las propias cooperativas, de acuerdo a ese mismo tarifario que aparece en el decreto. Nunca lo hicieron. Pero lo más importante, lo que no puede desconocer la subsecretaria, lo que no puede desconocer el ministro, porque el artículo 6º u 8º del Código Civil dice que la ley se presume conocida. La señora sabe el artículo, que bueno que me corrige, pero lo que importa es que nosotros, todos los ciudadanos, y con mayor razón la autoridad, lo que estamos obligados a conocer, y no podemos decir que no lo conocemos porque es una presunción de derecho, o sea, no admite prueba en contrario, es lo que está publicado en la ley. Y lo que la ley le dice a cada uno de los ciudadanos, a mí, es: señor, usted vaya tranquilo, ponga la plata en la cooperativa porque el Estado la está fiscalizando, nosotros le vamos a avisar si hay algún problema. Y además no solamente le decimos que la vamos a fiscalizar, le decimos que nos vamos a asegurar de que el ente fiscalizador cuente con los fondos para poder hacer esa pega. Aquí está, lo aprobó el Congreso, es una ley de la República, usted tranquilo, ponga la plata ahí nomás. Porque además el Estado tiene un interés y nos dice que que el ahorro es bueno, y no estamos hablando de que haya llevado la plata a una financiera trucha, de estas que funcionan piramidal, no, es una cooperativa formal, establecida de acuerdo a la ley y sometida a la jurisdicción del Departamento de Cooperativa, entre otras cosas. Y cuando me dicen que la plata va a parar a otra parte, yo tengo que decirle que el artículo 5º del Decreto Supremo 233 señala que los valores que se perciban en los conceptos referidos en el artículo precedente serán considerados para todos los efectos como fondos propios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Se recaudarán por la Oficina de Presupuestos de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y se depositarán en una cuenta corriente fiscal subsidiaria del Banco Estado. ¿Y quiénes lo firman? Don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, y oh maravilla, porque entonces nos podrían dar muchas explicaciones, don Jorge Rodríguez Grossi, en ese momento ministro de Economía, y don Nicolás Izaguirre, en ese momento ministro de Hacienda. Se dan estas causalidades, pero lo que está claro de acuerdo a esto es que no me pueden decir ni le pueden decir a ustedes, perdón, don Carlos Abel. Me parece fundamental. Lo escucho. Aquí no dice que sea resultado de la
Sí, claro, porque todas las cuentas de todos los organismos del Estado son fiscales. Eso es un hecho de la causa. A donde dice al comienzo. ¿Me permite que le relea a don Carlos Abel? Los valores que se perciban en los conceptos referidos en el artículo precedente serán considerados para todos los efectos como fondos propios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Y es más, si yo a usted le cobro, don Carlos Abel, por limpiarle estos lentes, y usted me paga por limpiar los lentes, hay una compra y venta de un servicio. Esto no son impuestos generales. Es como cuando yo voy a la Dirección General de Aguas y pago por un permiso de uso consultivo de aguas, o consultivo de los otros tipos que sean. Yo pago la prestación y a mí el Estado me da el derecho a que yo ocupe la cantidad de agua que es. O sea, estoy pagando un servicio, no estoy pagando un impuesto. Los impuestos en este país, ¿no es cierto? Nosotros conocimos el caso del impuesto específico de los combustibles, pero eso se eliminó. Todos los impuestos van a rentas generales de la nación, los distribuye la ley de presupuesto. Pero esto es un cobro de un servicio. La ley dice que las cooperativas van a pagar para que las fiscalicen, no para otra cosa. Y el decreto supremo que emana de esa ley dice lo mismo. Me están cobrando un servicio que no me están prestando, me están cobrando fiscalizar. Y si en Chile hay más o menos, las estadísticas tampoco están al día, las últimas que tiene a la vista el Ministerio de Economía son de 2014, y en ese minuto habían más o menos 4.000 y tantas cooperativas, 4.991 si no me equivoco. Entiendo que activas hay 2.000 y tantos. Si hay 2.000 y tantos cooperativas activas, yo no sé, porque la ley no lo he pillado en ninguna parte, dice si hay que fiscalizar a las activas y a las que no están activas, no tengo idea. Pero supongamos que a las puras activas y se les cobra solamente a las activas. Redondeemos a 2.000. Y digamos que si Financop pagó 24 millones el año pasado, bajemos el promedio. Digamos que son 5 millones lo que en promedio paga cada cooperativa. Por 2.000 son 10.000 millones de pesos al año. Que yo como contribuyente y como conocedor de la ley y de este decreto exijo saber a dónde fueron a parar. Y exijo en función de qué ley, porque esto es una materia de ley. Y ustedes que son legisladores conocen que hay un rango. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes orgánicas constitucionales, tenemos las leyes normales, después tenemos los decretos, y solamente una norma de igual imperio puede modificar a otra. O sea, no por un decreto se puede modificar una ley, ni menos por alguna instrucción interna, oficio, que se puede modificar este decreto que dice que la plata es para esto. Entonces, yo no sé a ustedes, pero a mí me preocuparía saber por qué lo que ustedes legislaron no se está cumpliendo como en apariencia por lo menos debería cumplirse. A mí me preocuparía, porque ustedes son los que legislan, ustedes son los que nosotros elegimos para que determinen estas normas, y el Ejecutivo tiene el deber de cumplirlas como dice la ley, no como se les ocurra, como dice la ley. Después dice en otro de los videos que no van a poder ver, doña Natalia León, ahí que ahí se la ve, jefa del Departamento de Cooperativas, declaró una cosa media, la Real Academia de la Lengua ya lo acepta, media cantinflesca, o sea, una cosa que no se entiende muy bien qué es lo que es. Y es que dice que son fiscalizadores, pero que en realidad no son fiscalizadores. Porque la subsecretaria declaró antes que gracias a que no tienen fondos, gracias a que no tienen presupuesto, no tienen planta fiscalizadora. No tienen planta fiscalizadora, lo dijo textual. Por favor, cuando revisen el video lo pueden comprobar, no lo estoy inventando. Es como que Impuesto Interno dijera ahora que no tiene fiscalizadores tampoco. La ley les ordena fiscalizar y no tienen planta fiscalizadora, y no han hecho nada en estos 4 años que se les terminan por crear esa planta fiscalizadora. No la tengo que crear yo, la tienen que crear ellos. ¿Y por qué la tienen que crear? Porque el artículo 108 de la Ley de Cooperativas dice que el Departamento de Cooperativas tendrá a su cargo fomentar el sector cooperativo,
mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial en las cooperativas, dictar normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas, llevar un registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las cooperativas señaladas en el presente capítulo. La ley les dice que tienen que fiscalizar y la subsecretaria dice que no tienen planta fiscalizadora. ¿Qué está esperando para crearla? El artículo 109 de la misma ley: corresponderá al Departamento de Cooperativas la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias. Y destaco, y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica, con excepción de aquellas cuya fiscalización sobre la misma materia se encuentra entregada a otro organismo, en este caso la STIF. Le dice que tienen que fiscalizarlas, y además en esas cosas específicas, y aquí la subsecretaria dijo que no podía hacer ninguna otra cosa salvo pedir la disolución. Y sigue el artículo 109 más adelante. ¿Sí? No, la palabra a Carlos, que quiere hacer Sí, una don Carlos, introducción. Aquí hay una situación que a mí me preocupa mucho, porque cuando también escuchamos, y usted lo escuchó a la subsecretaria, también hubo dos auditorías que llegaron a la cooperativa, al departamento de cooperativa, donde señalaban que no había problema. Sí, claro. Y la situación donde después que lo que usted mismo me ha dicho es que tenía una 13.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Eso fue lo que fijaron en el tribunal ellos, ¿sí? Ya. ¿Y qué hacía en ese momento entonces si el departamento de cooperativa tenía dos auditorías que decían que no había problema, y de repente cuando tiene mayor información, se encuentra con 13.000 millones de pesos? Porque yo también entiendo aquí su problema, aquí muy claro, indiscutiblemente la disolución le trajo problemas y hoy día son 18.000 millones de pesos. Pero ¿qué hace una cooperativa cuando tiene el departamento de cooperativas cuando es una cooperativa financiera que tiene un déficit de 13.000 millones de pesos? Y según lo que nos señala acá, por eso que me parece muy importante, porque aquí lo que yo creo que es importantísimo para esta comisión, precisamente es cómo logramos que haya mayores herramientas, porque lo que aquí nos ha dicho, y que esta fue una decisión tomada por el Ministerio tanto de Hacienda como de Economía, donde ante esta situación que tenía la Financom, tenía una nueva fiscalización, lo cual significaba que iban a seguir llegando otros ahorrantes a una cooperativa que tenía un déficit de 13.000 millones de pesos, o le quedaba la posibilidad de una multa, lo cual significaba que la cooperativa seguía funcionando, o la disolución, reconociendo, y ahí estoy. Y eso es lo más dramático en esto, y eso es lo que tenemos que ver, cómo la conclusión de esta comisión, cómo podemos llegar a esta situación. Porque usted, ¿qué puede hacer la cooperativa si usted se encuentra con donde podría haber una insolvencia de 13.000 millones de pesos? ¿Le va a poner una multa? ¿La va a seguir fiscalizando? Le hago esta pregunta porque yo creo que eso es muy importante para... Se lo contesto de inmediato. Y lo otro, y vuelvo a señalar porque creo que esto es muy importante, y aquí les vuelvo a ver, eso creo que es muy importante, presidente, porque nosotros no nos han contestado ni la impuesto interno que tiene el oficio, y con respecto a esta situación, porque aquí está lo que usted señala, y aquí quien interpreta la ley finalmente es la Contraloría. Por lo tanto, yo solicitaría, presidente, que también se beneficie a la Contraloría con respecto a esta situación que estamos escuchando ahora. Arturo, antes entonces para tomar los acuerdos, de reiterar los oficios al Servicio de Puestos Internos, así como a la Dirección de Presupuesto que le enviamos, para que nos entreguen dicha información, así como también el punto que acaba de decir el diputado, que me parece muy interesante, que es que en lo que usted está diciendo, don Arturo, del artículo 5 de este decreto supremo, que dice que serán considerados para todos los efectos fondos propios de la subsecretaría. Entiendo yo que ello
iría en contra de una norma que es constitucional, que dice que no pueden haber impuestos de afectación específica. Pero ¿quién puede finalmente decir cómo se entiende esto? Es decir, si es que esos dineros debiesen ir directamente a la subsecretaría, como dice el decreto, o es lo de la ley, es la Contraloría, que le hagamos un oficio al Contralor preguntándole solamente sobre ese punto específico, sobre el artículo 5 del Decreto Supremo 233, y que él nos ayude a resolver esto. Ahora, por supuesto, no vamos a tener esta información para el día de mañana, pero sí podemos acompañarla al informe final porque es importante hacia el futuro. Entonces, ¿tomamos ese acuerdo? ¿Les parece? Don Arturo. Gracias, señor presidente. No, al contrario, si la idea es que podamos dilucidar las cosas. El problema es que, insisto, los impuestos son los impuestos y los cobros de servicios son cobros de servicio, y no podemos entrar en una confusión ni jurídica ni contable al respecto. O sea, si yo en mi contabilidad como empresario asiento un pago de impuesto como un cobro de servicio o viceversa, estoy cometiendo algo a lo menos inexacto, no sé si irregular. Lo que la ley señala es que las cooperativas van a pagar por fiscalización. Lo que el oficio que el fiscalizador le envía para cobrar le dice: págueme por fiscalizarle. A mí, cuando me llega en abril, ¿no es cierto?, el periodo de pagar, yo tengo que pagar mi impuesto a la renta, no pago ni fiscalización ni patente municipal, no, pago el impuesto a la renta. Un impuesto es un impuesto y un servicio es un servicio. Lo que está establecido en la ley de cooperativas y lo que refrenda el Decreto Supremo 233 es el cobro por un servicio. ¿Cuál servicio? El de fiscalizar a las cooperativas. Y las normas de exégesis del Código Civil son claras, donde el legislador no distingue, no le cabe a nadie distinguir. Aquí no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de cobro de servicios. La fiscalización es un servicio, no es un impuesto. O sea, si yo voy a donde el mecánico y le pago... Sí, de acuerdo, pero usted me pidió cuál era mi opinión y yo se la doy con todo respeto. Ahora, volviendo a qué cabía o no cabía, que era la pregunta inicial suya, don Carlos Abel, honorable diputado, en realidad. Yo creo que cabía muchas otras cosas. Podemos poner, por ejemplo, que la propia cooperativa, en mayo del año pasado, le llevó al DECOP un plan que podía ser, yo no lo conocía en ese entonces, lo conocí ex post, así que no tengo un interés particular en defenderlo o no defenderlo, porque tampoco participé en su elaboración. Pero era un plan que incluía capitalizar en parte a la cooperativa, las pérdidas eran mucho menores en ese minuto, eliminar, como hacen muchas otras compañías, la cartera problemática o cartera sucia o cartera vencida, sacándola de la contabilidad de esta entidad y poniéndola en una entidad específica que se iba a dedicar a la cobranza. Y el departamento de cooperativas, que en principio, según se nos ha contado, había dicho que sí, se mostró favorable a esta búsqueda de soluciones en algún minuto, por razones que se dan muchas y yo no puedo vandalizar ni una porque no la tengo clara. El hecho es que esta pelota se trancó. Y entre las cosas que aduce el departamento de cooperativas, o la subsecretaría, es que uno de los bemoles que tendría esto, que a la subsecretaria le llama la atención y que era insoportable, es que se pretendiera pasar esta cartera castigada a una entidad que iba a ser una corporación, que iba a crear la propia cooperativa, y que a ella le llamaba la atención y que no podía ser que no estuviera creada. Yo tengo por acá en mi computador las bases de licitación del puente Bicentenario o puente de Chacao, que son similares a las de muchas cosas, y tal como me lo indicó un ex ministro de Economía,
No es inusual que las entidades, incluso el Estado, liciten para consorcios o compañías que se van a crear ex post. De hecho, en el caso del canal de Chacao, la empresa que se lo adjudicaba se comprometía a crear dentro de un determinado plazo una subsidiaria en Chile sometida a la ley, pero que al momento de la licitación no existía. O sea, si la subsecretaría de Economía estuviera en la Subsecretaría de Obras Públicas, el puente Chacao no se habría hecho, porque ella habría exigido que la sociedad ya estuviera formada, creada y todo lo demás. Peor aún, hay una cooperativa, por favor, si gustan tomen nota, se llama Concredicop. Esa cooperativa pasó por la misma situación que Financop, solamente que no le contó nada a nadie, no le pidió permiso a nadie, llegaron y crearon una sociedad subsidiaria, traspasaron su cartera en mal estado, y cuando el DECOP se enteró, ya la cosa estaba oleada y sacramentada, y ahí sí, ni un problema. ¿Qué es lo que hizo Financop? Optó por no quedarse callado, optó por llevar el problema a ¿cuánto se llama? A la autoridad, y llevó un plan de solución. No sería el óptimo, se podría haber trabajado. La SBIF, cuando se ve sometida a situaciones similares, y ustedes lo pueden conversar con ellos, son autoridad, no llegan y bajan la persiana de una, buscan planes financieros de largo plazo, estabilización, seguimiento. Hay muchas maneras. Y la prueba de ello es que después de que lo único que nos vinieron a decir que se podía hacer era la liquidación, resulta que le echaron para atrás. Después que nos metieron en un tremendo lío, después que nos hicieron perder 5.000 millones más en 6 meses, resulta que ya no era indispensable, resulta que se podía hacer una junta de socios, resulta que se podía hacer un aumento de capital, resulta que se podían hacer todas esas cosas. Entonces, ¿para qué hicimos lo del 23 que ahora lo echaron para atrás? Porque si usted me dice que algo es indispensable y esencial, es indispensable y esencial desde que empieza hasta que termina, no cuando me conviene. Eso fue lo que pasó en este caso. La acción de disolución se echó para atrás en el 23º Juzgado de Letras de Santiago. Además, hago presente, ¿no es cierto?, que o sea, yo entiendo las inquietudes y el interés de llegar a la verdad del honorable diputado Carlos Abel Jarpa, pero usted está hablando y yo estoy representando a los más débiles en este cuento, a los que no tuvimos ninguna culpa, a los que creímos en esa ley que está escrita, en esa ley que ustedes promulgaron y que me dice que yo tengo que confiar, porque en último caso, honorables diputados, yo puedo esperar de los privados lo que ya hemos visto, colusiones y cosas raras, que es lo único que a mí me ampara como ciudadano de a pie, sin poder ni siquiera un décimo del poder que tienen ustedes que están sentados a esta mesa, que ustedes nos van a defender, que el Estado nos va a defender, que lo que el privado puede hacer en el afán malicioso de aumentar sus utilidades lo más que pueda, va a ser contenido por aquellos a los cuales nosotros le entregamos nuestra confianza como ciudadanos. Entonces, le ruego, honorable diputado Jarpa, que se ponga un poquito en el lugar de nosotros y no de esta autoridad que no cumplió, porque nosotros esperábamos de esa autoridad que nos protegiera, no que nos metiera en este lío que estamos. Voy a hacer una infidencia, me permite, señor presidente. Voy a hacer algo. Yo he tratado de mantener esto dentro de los términos más profesionales, limpios, asépticos y todo, pero yo soy una persona. Soy una persona que ha estado 3 o 4 veces a punto de tirarse por la ventana. Y se lo digo mirándose los ojos. Porque no tengo un 5. Porque desde agosto que estoy viviendo de la línea de crédito y de la tarjeta de crédito.
Le pido perdón aquí delante de ustedes a mi hijo que está en este momento solo en Punta Arenas porque no me pude ir con él como se lo había prometido a mitad de año para volvernos allá, esa es nuestra tierra. Y se fue, quedó en la universidad, fue a estudiar Derecho allá, igual como en algún minuto estudié yo, solo, sin haber estado nunca lejos de su familia, porque yo no me pude ir con él porque estoy metido en este foro y no tengo plata ni siquiera para pagar el traslado. Afortunadamente pudo acceder a la gratuidad, se lo agradezco a la Presidenta de la República y a quienes lo han hecho posible. Y está en este momento viviendo de allegado en la casa de una amiga que tuvo la bonomía de recibirlo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué los que están en la misma situación o distintas situaciones variables de la mía tenemos que pasar por esto? Por haber confiado en que el ahorro es bueno para el país y ahorre en las instituciones legales, bien constituidas, respaldadas por el Estado. ¿Por eso tengo que pasar por esto? ¿Por esto tengo que haber pensado 4 o 5 veces y no le estoy diciendo tirarme por la ventana cuando veo que no le puedo responder a mi hijo, que no le puedo responder a mi ex mujer, que no me puedo ir para allá porque ni siquiera tengo con qué pagar el traslado? Y esa situación mía la están viviendo muchas otras personas, por mucho que venga con esta camisa Polo Ralph Lauren que tiene 10 años, porque la última camisa que me compré fue hace 5 años, porque estuve todo este tiempo ahorrando cada uno de los pesos que están en Financop para cuando llegara el momento que tenía que llevar a mi hijo a la universidad. Y la señora Piergentili en 8 días más se va para la casa feliz de la vida, y la señora León también probablemente. Y nosotros aquí seguimos. Y algunos de ustedes aquí siguen también. Perdónenme que me haya salido de madre un poquito, honorable diputado, pero esa es la realidad que vivimos. Por más que le tratemos de llevar con dignidad, por más que le tratemos de llevar bien parado. Hoy día le pedí por favor al presidente de la comisión que me trajera en su auto, porque para mí pagar el pasaje en bus para venir para acá es un problema. Entonces yo entiendo que les preocupen las autoridades del Estado, pero preocúpense por favor por nosotros que somos los que los elegimos. Y cierro con esto, que también podrían haber hecho. El artículo 111 dice que para el mejor desempeño de sus funciones fiscalizadoras el departamento podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, financiero y societario de las cooperativas sometidas a su fiscalización a entidades revisoras y todo lo demás. Resulta que la ley dispone que van a tener que llevar un registro de estas empresas que pueden ayudarle. Y la jefa del DECOP dice acá que lo pensaron activar para el caso de Financop, pero que hallaron que se iba a demorar mucho el tema y que en realidad por eso optaron por la ley que optaron. Y que ese registro, que la ley les dice que tienen que llevar, no para Financop, sino que para hacer su trabajo, está inactivo y no existe desde el año 2012. Estamos en 2018. ¿Y qué están esperando para echarlo a andar? ¿Eso también es culpa de los ahorrantes? Que un registro que está dispuesto en la ley, por favor consúltenlo en la Contraloría. Dice, deberán, el Departamento de Cooperativas establecerá, ni siquiera dice podrá establecer, establecerá, es imperativo, un sistema de acreditación de tales entidades y tendrá a su cargo un registro especial. Tendrá a su cargo, no podría tener a su cargo, tendrá a su cargo un registro especial en el que deberán inscribirse los interesados. Desde el 2012 que eso no está vigente, dicho por doña Natalia León en uno de los videos que no hemos podido ver. Y finalmente hay 2 artículos más. El artículo 108, letra I, que dice que el Departamento de Cooperativas podrá requerir de las cooperativas que proporcionen por las vías que el Departamento señale suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial. Y el artículo 112, lo anterior no obstará, en el caso de la información reservada que está sometida al jefe del Departamento de Cooperativas, para que pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios. Las partes están contestas que si en último caso, que el DECOP ha dicho que ya más o menos en 2014 veía situaciones raras, pero no importa, en abril
del año pasado, 2017, Financop va al departamento de cooperativa, va a la subsecretaría y le dice, mire, esta es la embarrada que tenemos. El artículo 108 le dice que puede requerir a las cooperativas que proporcionen por las vías que el departamento señale suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial. Honorable diputado Jarpa, esa es otra de las cosas que podrían haber hecho iniciar. ¿Y por qué es importante en mi caso particular y en el de varios otros? Porque ellos sabían en abril y yo deposité el 29 de julio. 3 meses después. Si a mí me hubieran advertido, yo no habría perdido mi plata. Desde abril que sabían. Tomaron la decisión y se lo pregunté en la mesa de su oficina, doña Natalia León. Ustedes decidieron no decir nada. Háganse responsables de la decisión que tomaron. Cierro aquí si me da 2 minutos, señor presidente. No. Y permítame, sí, es que me tomé el trabajo de leerle esto que se los voy a dejar. Honorables diputados, han pasado 6 meses desde que el DECOP tomara la insensata decisión de pedir la disolución de Financop, haciendo que hasta ahora los ahorrantes tengamos prácticamente perdidos nuestros ahorros. ¿Cuál fue nuestro pecado? Confiar en un Estado que nos dice que el ahorro es de vital importancia para la economía y que mediante leyes aquí dictadas nos aseguró que podíamos confiar en el sistema que ellos tendrían supervisado y fiscalizado. Porque aquí no estamos ante personas ávidas de ganancias insensatas que recurrieron a financieras ilegales. Estamos ante personas de variada condición que recurrieron a una entidad financiera legal para confiar en ella y en los organismos que nunca nos advirtieron, pese a sus facultades, que al menos era riesgoso invertir en ella. No es un detalle expresar que si bien los privados, en este caso la financiera, pueden y de hecho cometieron irregularidades, ello no está fuera de lo esperable. Por ello los ciudadanos nos damos sistemas regulatorios que nos protejan y dotamos a las instituciones del Estado, a través vuestro, de medios y poder para protegernos. En este lapso han pasado muchas cosas, ninguna de ellas buenas para nuestro interés. Y de las palabras de la autoridad en orden a que pretendieron protegernos, solo ha derivado que ésta se puso de acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado y la cooperativa para, mediante una transacción a espaldas de los afectados, retractarse de un juicio que iban perdiendo e imponer condiciones draconianas a los ahorrantes, que si queremos evitar la disolución de la cooperativa, que en principio parece ser la peor de las soluciones, hoy por hoy, so pena de perderlo todo, se nos exige a los propios ahorrantes hacernos socios de la cooperativa y aportar más de 18.000 millones de pesos, para tener una posibilidad magra de recuperar algo de nuestros ahorros en un plazo irracional. Esa es la protección que nos dio la autoridad, la misma que en unos días se va para la casa de Tanoronda. Honorables diputados, es imperioso que ustedes tomen el real peso de este asunto. Por si no lo han advertido, aquí ya no estamos hablando de Financop. Aquí estamos hablando de qué clase de Estado nos hemos dado y si queremos seguir manteniéndolo así, absolutamente irresponsable y displicente, más allá de la tan cacareada vocación de servicio público con aquellos a quienes deberían servir. En efecto, este caso evidencia que la autoridad o no conoce las leyes que la rigen o no les interesa cumplirlas. Se ha dicho aquí incluso que no se cuenta con medios ni normas suficientes cuando ustedes nos informan a los ciudadanos mediante la ley publicada que esos medios y normas existen. Se les ha pretendido hacer creer por la autoridad económica que no tenían nada más que hacer que disolver la cooperativa, pretendiendo confundirlos a ustedes entre atribuciones sancionatorias que se ejercieron con las fiscalizadoras que la ley señala claramente y que no se ejercieron, o cuando se hizo fue tardía e ineficazmente. Honorables diputados, por favor, revisen la ley, revisen mis presentaciones, revisen los dichos de la autoridad y no podrán sino concluir lo mismo que digo. Por eso insisto, tienen ustedes la oportunidad de una vez por todas de decidir si quieren un Estado irresponsable que solo es eficiente a la hora de cobrar. Me están cobrando, entre otras cosas, 90.000 pesos por un error en mi declaración de renta. Ahí son rapidito y eficientes. Pero llega tarde a todo.
y suele enterarse por la prensa de lo que otros investigan y descubren, porque quienes están llamados a hacerlo están en la desidia negligente o tratando de salvar sus propios muebles. Si se dan cuenta y les hace sentido lo que les digo, en nombre de los miles de ahorrantes de Financop, les insto a exigir que quienes deban hacerlo respondan y no nos dejen en el desamparo más absoluto, conformándonos con una carilla de considerandos y conclusiones. Al respecto les ruego dos cosas. Uno, pedir al Contralor General de la República dé cuenta de qué está haciendo respecto al oficio 95 del 11 de octubre del 2017 en que la Comisión de Economía le solicitó investigar estos hechos. Si es necesario y está en vuestras facultades, exigir que se dé cumplimiento a lo solicitado en dicho oficio, porque desde octubre hasta la fecha, por lo menos que yo sepa, la Contraloría no ha dicho ni pío. Oficio 95, 11 de octubre. Dos, y con esto termino, disponer, si es posible y no es disparatado lo que estoy diciendo, y recurra a sus buenos oficios, no, esto no es formal, es una solicitud informal, disponer la constitución de una instancia política ad hoc que nos ayude a los ahorrantes perjudicados mediante un salvataje muy menor al que el Estado le dio a la banca sin tener ni siquiera responsabilidad propia en el descalabro en los años 80. Y esto en las mismas condiciones, es decir, sin ningún regalo. Conceder a la cooperativa Financop un préstamo de largo plazo. El Banco de Chile aún no termina de pagar el suyo, dicen que pagan el otro año. Que permita a Financop, bajo la estricta vigilancia y fiscalización de las nuevas autoridades y con el debido cambio de gobierno corporativo, recuperar una actividad que bien gestionada, tal como han demostrado los bancos rescatados, es sostenible y hasta exitosa en el largo plazo. Fondos hay. Pueden recurrir a lo que el Estado cobró durante 14 años por fiscalizaciones que está claro que no destinó a ellos y como la ley aún vigente dispone. Honorables diputados, ustedes son nuestra última esperanza de que podamos tener un mejor Estado, uno que responda por sus actos y sus omisiones, uno que esté al servicio de los ciudadanos y no de quienes detentan ocasionalmente el poder que les damos. Por favor, no nos defrauden. Gracias, honorables diputados. Muchas gracias, Arturo. Lo está apurando porque estamos justo en la hora y tenemos que tomar un acuerdo. Y sí, muy brevemente, antes de dar la palabra al diputado Jarpa, una de las cosas que yo he aprendido en estos 4 años de diputado que se extinguen este sábado, es que hay que tomar las palabras del diputado Jarpa siempre desde la buena fe. Y por tanto, cuando él estaba haciendo referencia a los comentarios que le hizo, hay que tomarlo desde la buena fe y no al contrario. O sea, no es en defensa de una u otra autoridad, sino que siempre es poniéndose en el lugar de los afectados. Diputado Jarpa. Gracias, presidente. Yo en primer lugar le consta a don Arturo y quiero en este sentido, si no me equivoco, fue el diputado Rosenberger, fue el primero que nos trajo la situación en la Comisión de Economía. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Punto. Y en cuanto a ellos señalaron la situación que está viviendo con Financop, nos preocupamos del tema. Yo creo que eso es lo primero que quiero señalar. Más aún, don Arturo, yo también soy adulto mayor y sé el problema. Y entonces, y además yo soy, y creo que una de las cosas más importantes y que podemos hacer son precisamente las cooperativas. Y creo que aquí el problema que hay, que hubo y que hay, y que yo creo que tenemos que, precisamente, como usted señala, es cómo podemos mejorar la ley de cooperativas, cómo podemos mejorar la ley. Y aquí, como usted muy bien lo ha hecho, y lo felicito por su preocupación, por todo lo que les hicieron, y lamento la situación que está, no solamente que está viendo usted, que están viendo todos los cooperados. Y no queremos que nuevos cooperados vuelvan a pasar lo mismo. Y como usted muy bien lo señala, precisamente queremos mejorar esta ley y mejorar la fiscalización. Y usted mismo, don Arturo, vio que antes que usted solicitara, yo ya había pedido al Contralor un oficio. Entonces, lo único, y le quiero señalar, y aquí, y creo que aquí esto es muy importante, aún más,
puedo decir y aquí lo puedo decir delante. Esta comisión tenía mayoría para haber elegido a otro presidente de nuestro lado. Sin embargo, asumió él y hemos estado aquí. Entonces, aquí no es que, y por favor, y esto que quede muy claro, no es que yo quiera estar defendiendo a al departamento de cooperativas ni al ministro. Yo estoy tratando de ver si se cumplió la ley. Eso es lo que está haciendo lo que estamos haciendo, y quiero que lo sepan todos. Y no solo eso, que si se cumplió la ley y si no se ha cumplido, quiénes son los encargados de fiscalizarlo, y cómo podemos mejorar esta legislación para que no vuelva a ocurrir lo que están viviendo hoy día un montón de personas de Financom. Eso es lo que, don Arturo, yo quiero y creo que ha sido el espíritu de los colegas que hemos estado acá en esta reunión, y quiero felicitar al presidente también por la idoneidad que ha tenido y la imparcialidad para llevar esto con un problema técnico y no político. Gracias, presidente, y gracias, don Arturo, por estar acá. Un minutito porque tenemos que cerrar, tengo que hablar algo sobre las conclusiones. Don Arturo. Don Carlos Abel, honorable diputado, si en alguna manera se sintió agredido, le ruego, bueno, el sustantivo que sea, o adjetivo, no sé, nada más lejos de mi intención. Compréndame que para mí, y en la calidad que vengo, de no hablar solo por mí, sino que por muchos otros, uno se apasiona, porque la verdad que este es un tema duro, pero sería tremendamente injusto con uno de los pocos diputados que ha estado en todas las sesiones de esta comisión, demostrando su interés, al igual que un par más. No quiero sí hacer presente, porque usted habló algo como, no importa, pero bienvenido, se agradece. No, sí, los que hemos estado en todas las comisiones somos los que estamos ahora, así que no se preocupe. Quiero explicar, Sí. Porque esto también es bueno. ¿Sabe por qué le pedí a mi colega? Porque no sabía si alcanzaba a llegar. Yo salí hoy día en la mañana a Chillán y tenía el temor de que no hubiera habido quórum. Y por eso le pedí a mi colega que me reemplazara. Por eso le agradezco, honorable diputado. Ese es el tema, lo estoy sumamente reconocido, así como usted usó el término nuestro lado. El honorable diputado Belolio, el presidente de la comisión, con la misma transparencia con la que le dije, a lo mejor las pesadeces que le dije recién, sabe que yo soy más de su lado que el del él. Porque yo soy transparente y soy claro. Pero reconozco que fue el honorable diputado Belolio y el honorable diputado Van Rieselberghe quienes más han empujado por esto. Y veo con lástima que, por ejemplo, una honorable diputada debe andar preocupado todavía de devolver un taladro, pero nunca la he visto en estas sesiones. Vino a una en la que yo no estuve. Y nosotros no somos representantes de grandes transnacionales, no somos representantes de Bill Gates, somos gente común y corriente que deberíamos estar representados por diputados como ellos, sin perjuicio de que me siento feliz de que nos haya apoyado el diputado Belolio y el diputado Rieselberghe y las otras personas que no voy a entrar a nombrar, el diputado Carlos Berry, con quien hemos tenido conversación, usted mismo, todos los demás a los cuales les agradezco el apoyo que nos han dado, y esperamos que esto se traduzca. Y cierro con que a lo mejor es cierto que se pueden perfeccionar las leyes, pero lo que está claro es que aquí no han funcionado las leyes que existen. Ese es el problema. O sea, mejoremos las leyes, todo lo que usted quiera, pero mientras tanto las que están hay que hacerlas cumplir. Y eso pasa con el tránsito, pasa con un montón de cosas, es que las leyes están, pero no se cumplen, como pasó en este caso. No los aburro más, les agradezco la paciencia, les reitero mi disculpa si es que lo pasé a llevar de alguna manera, pero esto es así. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. También le agradezco que haya concurrido a esta comisión en varias ocasiones, entregando valiosa información para el desarrollo de esta comisión. Ya estamos pasados a la hora, entonces quiero pedirle a los señores diputados y a la Secretaría, si es que es posible, que enviemos el borrador de las conclusiones y propuestas que enviamos antes en enero, si lo podemos volver a enviar, para que mañana lo podamos discutir. Mi asesor en estas materias está don Diego Vicuña, que está allá atrás.
que entiendo que se ha contactado también con algunos de los asesores de los parlamentarios, para que ojalá podamos concordar unas conclusiones y propuestas, las que al menos nosotros redactamos en borrador. Tuve el cuidado de que fueran conclusiones y propuestas que no hicieran referencia a temas personales, sino que más bien institucionales. Precisamente para que no cayera esto en una disputa de si era o nueva mayoría o Chile Vamos, sino que más bien se hiciera cargo del problema institucional. Que si es que existe esa falta de servicio o no, para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, que obviamente es parte de lo que nosotros como diputados ya podemos hacer y empujar. Entonces, dicho eso, le pido a los señores diputados, mañana vamos a tener una sesión de una sola hora, que es a las 4:30. Entiendo que es concurrente con otras comisiones, pero les pido que tenemos que hacerla relativamente corta, tenemos una hora para poder discutir esas conclusiones y esas propuestas, votarlo, para tener esto resuelto el día de mañana. ¿Les parece? Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias.